Después de la culminación de un conflicto de varios años de duración en toda la galaxia entre la Confederación de Sistemas Independientes y la República Galáctica, conocido como las Guerras Clon, donde la República emergió victoriosa, los ciudadanos de la galaxia no sabían que su líder, el Canciller Supremo Sheev Palpatine, era secretamente el Señor Oscuro de los Sith, que había orquestado la guerra para su propio beneficio con el objetivo de alcanzar la venganza de los Sith. La Orden Jedi, a pesar de su papel oficial como pacificadores, acordó comandar el recién formado Gran Ejército de la República, liderando a sus soldados clon en la batalla a lo largo de varios frentes en toda la galaxia, por lo que sus números se vieron reducidos por las pérdidas sufridas en batalla. También con el paso del tiempo fueron perdiendo apoyo entre la élite política, el liderazgo militar del Gran Ejército y buena parte de la población de la que cada vez más se distanciaban. Además del declive de los Jedi, el Canciller Supremo Palpatine aseguró su propio ascenso a medida que el Senado aumentaba constantemente sus poderes. Al final de la guerra, sus poderes se habían vuelto prácticamente ilimitados y su relación con el Consejo Jedi se había deteriorado. Cuando el caballero Jedi Anakin Skywalker les trajo pruebas de que Palpatine era en realidad el Señor Oscuro oculto de los Sith, intentaron arrestarlo. Sin embargo, su intento fracasó cuando Skywalker los traicionó y juró lealtad a Darth Sidious como su nuevo aprendiz, Darth Vader. Sidious inició la culminación del gran plan de los Sith para eliminar tanto a los Jedi como a la República, ordenando a los soldados clon que ejecutaran la Orden 66, que pedía la ejecución de sus comandantes Jedi, mientras Vader dirigía un ataque a su templo en Coruscant. Con sus enemigos eliminados, la República y su ejército bajo su control y cualquier oposición gastada por años de guerra, Sidious se declaró emperador y anunció la reorganización de la República en el Imperio Galáctico, uno que los senadores aceptaron para garantizar la seguridad y la estabilidad después del caos de las guerras clon. El ejército clon fue reemplazado por soldados humanos reclutados de forma convencional, debido a que muchos de los clones, pese a su diseño, desarrollaron conciencia propia y cuestionaron las órdenes del imperio, y también debido al elevado costo de su producción en camino, por lo que el imperio llevó a cabo una operación para retirar todos los activos útiles, incluidos soldados clon, cadetes clon, científicos y tecnología de clonación del planeta Camino antes de destruir su capital, Ciudad Tipoca, para que los caminoanos no pudieran usarla contra el imperio para crear otro ejército clon. Aunque tenía la intención de usar el imperio para obtener poder ilimitado, Darth Sidious mantenía la fachada de que el nuevo régimen era simplemente una continuación de la República. Sin embargo, esta fue una jugada para evitar que sus enemigos reunieran la fuerza suficiente para actuar abiertamente contra él. Reorganizó el antiguo Senado Galáctico de la República en el nuevo Senado Imperial. Aunque este nuevo organismo no poseía tanto poder como su predecesor, conservaba la capacidad de aprobar leyes. La mayoría de los senadores se abstuvieron de criticar directamente al emperador a medida que el imperio se fortalecía. Pero el Senado pronto se dividió entre los seguidores del nuevo orden y aquellos que aún deseaban un retorno a la democracia. Estos senadores trabajaron tan duro como pudieron para frenar los excesos del imperio y pronto se convirtieron en el único freno al poder del emperador. Los más destacados entre la oposición silenciosa del emperador fueron Bail Organa de Alderaan y Mon Mothma de Chandrila, que esperaban poder marcar la diferencia desde dentro, pero fue en vano. Sin embargo, llegaron a tener suficiente peso en el Senado para influir en las decisiones del imperio, ya que los niveles más altos del nuevo régimen temían constantemente un posible levantamiento contra su gobierno. Además de sus actividades oficiales como miembros del Senado Imperial, Organa, Mothma y sus aliados comenzaron a emprender operaciones encubiertas con el objetivo de, eventualmente, montar una oposición considerable e inevitable al imperio. Sus objetivos no eran originalmente organizar una rebelión o cualquier forma de oposición armada contra el emperador.
Buscaron encontrar y reclutar grupos e individuos que se opusieran al nuevo orden y unirlos hacia un objetivo común: la restauración de la República y el fin de la tiranía del Imperio. Sin embargo, a medida que el movimiento crecía y las atrocidades empeoraron, este creciente movimiento comenzó a considerar la idea de que la resistencia armada sería la única forma de salvar la galaxia. Usando fachadas y ocultando sus negocios, comenzaron a canalizar fondos hacia la formación de un ejército unido bajo la misma rebelión. Grupos de insurgentes que alguna vez estuvieron aislados, como los partisanos de So Guerrera, se unieron y se les dieron objetivos comunes que lograr sin dejar de ser lo más discretos posible. La Orden 66 y la declaración de los Jedi como traidores por parte del emperador Palpatine llevaron a la devastación de la Orden Jedi, ya que comenzó una purga en toda la galaxia. Apenas unos pocos cientos de la Orden, que alguna vez fueron de 10.000 miembros, escaparon con vida. La ex Padawan Ahsoka Tano sobrevivió y fue reclutada por el senador Bail Organa, otorgándole el mando de su naciente red de inteligencia. Tano creó Fulcrum, una red de agentes encubiertos que operan bajo este nombre común para enmascarar sus números. Su tarea sería recopilar información sobre las actividades imperiales y reclutar a más individuos y grupos para formar un movimiento más grande contra el Imperio. Por su parte, el planeta Lothal, ubicado en el borde exterior, muy importante debido a sus depósitos de minerales valiosos, incluidos los cristales Kyber, los cuales eran necesarios para el Imperio para sus proyectos secretos, por lo que tenía una alta presencia imperial con instalaciones militares y fábricas por todo el planeta. Esto llamó la atención de los espectros, un grupo de individuos que sufrieron alguna forma de injusticia por parte del Imperio. Su líder era Hera, hija de Sham Syndulla, el líder de la resistencia insurgente de Ryloth. Hera es una gran piloto y poseía el Fantasma, un carguero ligero BCX-100, junto a su droide C-1-10P, llamado Chopper. El segundo al mando era el antiguo Padawan Caleb Dune, bajo el alias Kanan Jarrus, que logró sobrevivir a la Orden 66. Luego se les unió el guerrero Lasat, conocido como Garaceth Aurelius, o Sev, uno de los pocos sobrevivientes de la masacre de su planeta a manos del Imperio. Otro miembro era Sabine Wren, una mandaloriana que huyó después de que Mandalore fuera subyugado. Por último, Ezra Bridger, un huérfano reclutado de las calles de Lothal que luego se descubrió que era sensible a la fuerza y fue tomado como aprendiz de Kanan. Sus operaciones eran realizadas en el sector de Lothal y pronto se ganaron una reputación. Llamaron la atención de altos oficiales imperiales tales como el Grand Moff Tarkin y el Gran Inquisidor, siendo este último enviado a purgar a los Jedi por Darth Vader, pero cayó en Mustafar, donde los espectros rescataron a Kanan, destruyendo la nave de Tarkin con la ayuda del Escuadrón Fénix al que se unieron. El Imperio se dio cuenta que esas actividades rebeldes debían estar coordinadas y eran de mayor magnitud. Con la pérdida de otros inquisidores y el fracaso de Vader en capturarlos, la séptima flota fue enviada a Lothal comandada por el gran almirante Thrawn, quien concluyó que el Escuadrón Fénix jugó un papel muy importante en dichas operaciones. Permitió que los rebeldes continuaran con sus actividades ofreciendo poca resistencia, estudiando sus patrones. Mon Mothma se desilusionó en esta época del Senado por el gran número de atrocidades cometidas por el Imperio y que quedaron impunes. Después de la masacre de Gorman, donde un grupo de protestantes pacíficos fueron víctimas de las fuerzas imperiales, por lo que Mon Mothma dio un discurso denunciando el suceso y culpando al emperador personalmente, renunciando al Senado. Sin su inmunidad, intentaron detenerla, pero logró escapar y se reunió con el equipo de Hera. En Dantooine, Mon Mothma dio un discurso denunciando al Imperio y llamando a las células rebeldes para que se unieran y lucharan para liberar la galaxia. Y así surgió la Alianza Rebelde propiamente. Mientras que las fuerzas rebeldes se concentraron en Atolon para su primera operación de la guerra en Lothal, junto con el grupo Massassi del general Dodonna. El plan era atacar Lothal coordinando con la resistencia local,
donde usarían los escudos planetarios y las armas contra la Séptima Flota. El ataque fue descubierto por los agentes de Thrawn, quien filtró la información intencionalmente a Alexander Kallus, un agente imperial que colaboraba con Fulcrum. Cuando intentó informar a los rebeldes, su transmisión fue interceptada y así se enteraron de la ubicación de la base rebelde. Solo llegó la mitad del mensaje, pero Syndulla dedujo que su ubicación fue comprometida y ordenó una evacuación inmediata, mientras que la Séptima Flota llegó a bloquear su vía de escape así como sus transmisiones. El grupo Massassi de Dodonna consistía en 3 cañoneras clase Brajatog, 3 fragatas de escolta Nebulon B y 3 corbetas CR-90, así como la flota del Escuadrón Fénix, que consistía de 4 corbetas CR-90, 3 corbetas cabeza de martillo, 2 transportes medianos GR-75 y un crucero pesado clase Fuego de Quasar. Eran superados por la Séptima Flota, conformada por 5 destructores imperiales clase 1, 2 cruceros ligeros clase Architect y 2 destructores estelares clase Interdictor. El general Dodonna ordenó retirarse al hiperespacio, pero el destructor clase Interdictor del almirante Constantine activó sus proyectores de pozos de gravedad, evitando que la flota rebelde saltara al hiperespacio. El almirante Constantine ordenó a la flota que destruyera la primera fragata Nebulon B que había sido sacada del hiperespacio. Poco después, el gran almirante Thrawn llegó a bordo de su nave de mando, el Quimera, con Kallus cautivo. Sabiendo que la flota rebelde no podía romper el bloqueo, Syndulla propuso lanzar un ataque de distracción para permitir que una de sus naves huyera al hiperespacio con noticias del asedio de Attilan. Ezra Bridger y Chopper fueron elegidos para la misión y a los 2 se les asignó el caza que pertenecía a Maul. Al poner en acción el plan de Hera, el comandante Sato ordenó a las naves rebeldes asumir la formación de punta de lanza y desplegar cazas estelares. Las naves rebeldes protegerían el guantelete de Ezra mientras intentaban forzar una brecha a través de la formación imperial. Sin embargo, Thrawn se anticipó al movimiento de Sato y ordenó a su flota que reforzara el centro y desplegara cazas en el frente. Los bombarderos rebeldes lograron dañar a uno de los destructores estelares de Thrawn con torpedos de protones, pero fueron abrumados por los cazas TIE. La potencia de fuego imperial de las naves capitales y los cazas TIE condujeron a la destrucción de varias naves rebeldes, incluidas 3 corbetas CR-90, una segunda fragata Nebulon B, una cañonera clase Brajatog Orion y numerosos cazas estelares. Con los rebeldes incapaces de romper las líneas imperiales, el comandante Sato ordenó a su tripulación que abandonara el crucero clase Fuego de Quasar. Él y 2 voluntarios volaron hacia el centro de la formación. Buscando ganar la gloria para sí mismo, el almirante Constantine desafió las órdenes de Thrawn y llevó a su crucero Interdictor a interceptar la nave rebelde. Sato luego estrelló su nave en el Interdictor, destruyendo ambas naves y todas las vidas a bordo. El sacrificio de Sato permitió que Ezra y Chopper huyeran al hiperespacio. El Interdictor restante se movió al centro y las demás naves avanzaron, mientras que los rebeldes se retiraron a la superficie de Attilan, y los imperiales enviaron tropas para atacarlos en tierra, pero lograrían resistir el tiempo suficiente. Habiendo escapado del bloqueo, Ezra trató de pedir ayuda a Mon Mothma. Sin embargo, la líder rebelde no pudo enviar refuerzos, ya que ella no quería exponer la verdadera fuerza de la alianza rebelde al imperio. En su desesperación, Ezra y Chopper viajaron al planeta Crones para buscar la ayuda de Sabine Wren y su familia, el clan Wren, que estaban en medio de una guerra civil contra el clan Saxon respaldado por el imperio. La condesa Ursa Wren, la madre de Sabine, no pudo brindar asistencia debido a que estaban ocupados contra las fuerzas del clan Saxon, pero aceptó que su hija Sabine, su hijo Tristan y Fenn Rau dirigieran a varios voluntarios y naves mandalorianas para que acompañaran a Ezra y Chopper a Attilan. En el espacio, Ezra, Chopper y sus aliados mandalorianos lanzaron un ataque en los flancos de la flota de Thrawn. Mientras los cazas de Fenn Rau enfrentaban a los cazas TIE,
Ezra y Sabin volaron el guantelete hacia el segundo crucero interdictor imperial. Mientras Chopper se quedó a bordo, Ezra y los mandalorianos aterrizaron en el casco del interdictor y procedieron a atacar los proyectores de pozos de gravedad, logrando destruir el crucero. La destrucción del crucero interdictor coincidió con Hera y las naves rebeldes restantes que llegaron al espacio alrededor de Atolón. El convoy rebelde se abrió camino por segunda vez a través del bloqueo imperial. Hera y la tripulación del Fantasma lograron rescatar a Kallus, que había escapado en una cápsula de escape. Fue una victoria táctica para el Imperio, pero Thrawn falló en capturar a los oficiales rebeldes de alto rango. La rebelión, por su parte, sufrió una terrible derrota con muchas bajas y naves perdidas, pero el desastre pudo ser peor. La decisión de Mon Mothma de no enviar refuerzos fue vital para seguir manteniendo la verdadera fuerza de la alianza en secreto, probando que no estaban listos para una guerra abierta. El gran almirante Thrawn pensó que había incapacitado a la rebelión en la batalla de Atolón, y esto le dio tiempo a la alianza rebelde para recuperarse de sus pérdidas. Regresaron a sus operaciones encubiertas, teniendo éxito en socavar los esfuerzos de Thrawn en Geonosis y Mandalore, pero fue en el año 1 ABY que les reunieron suficientes fuerzas para reanudar sus operaciones en Lothal. Pronto descubrieron que Thrawn estaba trabajando en el programa TIE Defensor, que podría haberle dado una gran ventaja al Imperio en cazas de un piloto contra las naves rebeldes. La Alianza Rebelde envió a los espectros, que pasaron el bloqueo imperial y robaron un prototipo. Fueron derribados cuando intentaron escapar. Sin embargo, Hera logró huir con los planos del TIE Defensor a Yavin 4, donde fue estudiado y no se encontraron debilidades, por lo que los rebeldes tenían que actuar rápido. Luego, el Imperio activó el Protocolo 13 en Lothal, iniciando una evacuación inmediata del personal imperial del planeta, seguido de la probable devastación de Lothal desde la órbita. Esto provocó que los rebeldes actuaran y decidieran atacar bajo el liderazgo de la recién ascendida general Syndulla. El plan era atacar y destruir el depósito de combustible, neutralizando la fuente de combustible de la flota y para cualquier operación en Lothal. Este sería un ataque coordinado con Hera comandando un escuadrón de 24 bombarderos y cazas que pasarían a través del bloqueo imperial, mientras que el resto de los espectros en Lothal destruiría las defensas aéreas, permitiendo a las fuerzas de Hera que atacaran el depósito reunirse con los espectros y huir del planeta. Hera inicialmente tuvo éxito atravesando el bloqueo, destruyendo cazas TIE y sufriendo pocas bajas. Al mismo tiempo, los espectros se infiltraron en la ciudad y destruyeron las defensas terrestres y aéreas, despejando el camino para Hera y su escuadrón, pero fueron emboscados en órbita por un grupo de cazas TIE reunidos por Thrawn, sabiendo que su bloqueo podría ser fácilmente atravesado. Las naves de Hera fueron destruidas y ella fue capturada. Thrawn, confiado de que había derrotado a los rebeldes, partió a Coruscant para tratar de persuadir a Palpatine de no seguir reubicando recursos de su programa Defensor TIE a su propio proyecto secreto, dejando al mando a la gobernadora Pryce. Los espectros intentaron rescatar a Hera, pero perdieron a su compañero Kanan Jarrus, que se sacrificó para que ellos pudieran escapar. La gobernadora Pryce inadvertidamente cumplió la misión de los rebeldes, destruyendo el depósito de combustible por accidente, lo que enfurecería a Thrawn. Los espectros, pese a la baja sensible de Kanan, aprovecharon la ausencia de Thrawn para liberar a Lothal. El líder de la resistencia local, Ryder Azadi, le ofreció a la gobernadora Pryce de entregarle a los rebeldes y los espectros a cambio de inmunidad. Esta oferta fue vista como una oportunidad de oro para Pryce de enmendar su fallo al destruir el depósito de combustible, pero era en realidad una trampa preparada por Ezra. Cuando la gobernadora lideró personalmente un contingente para capturar a los rebeldes, sus fuerzas fueron atacadas y destruidas por los lobos de Lothal, que se aliaron con Ezra.
La llegada de Hera con refuerzos resultó en la captura de la gobernadora. Luego los rebeldes se dirigieron a la ciudad y se infiltraron en el domo imperial con la ayuda de la gobernadora Price. Asumieron el control total con la intención de que despegara fuera de la ciudad antes de que se detonara automáticamente. Antes de lograrlo, Tron llegó en su nave insignia mientras que su agente, Nrug, desactivó los generadores de escudos del planeta, permitiendo que Tron iniciara un bombardeo, provocando muchas bajas civiles. El gran almirante convenció a Ezra de que se rindiera ante él, prometiendo que detendría el bombardeo. A bordo del Quimera, Ezra jugó su última carta. Los rebeldes llamaron a una gran manada de Purgil, criaturas que viven en la profundidad del espacio, capaces de viajar entre sistemas estelares. Destruyendo la séptima flota, y luego tanto el gran almirante como Ezra fueron llevados por los Purgil a un destino desconocido, viajando por el hiperespacio. Con la destrucción de la flota, los rebeldes lanzaron el domo, destruyendo la presencia imperial restante. La liberación de Lothal sería la primera victoria decisiva para los rebeldes, demostrando al resto de la galaxia de que el imperio podía ser derrotado. Ellos esperaban la respuesta imperial que jamás llegaría, porque otros problemas se estaban gestando en el horizonte, amenazando con sacudir los cimientos del imperio hasta su propio núcleo. La rebelión ya no ocultó más su oposición, pero el imperio lo tomó como un obstáculo menor, porque su arma definitiva estaba casi lista para ser desatada. La alianza rebelde, después de su victoria en Lothal, dudó porque su liberación no era una misión autorizada. El éxito de los espectros sembró duda en los soldados rebeldes, que se volvieron desconfiados de Mon Mothma y su continua insistencia en encontrar una solución diplomática, y así como de otros líderes que apoyaban operaciones encubiertas evitando confrontación directa, lo que provocó que varios desertaran a las células rebeldes que ya se habían separado de la alianza. Entre ellas, la célula de Saw Gerrera, que ya era famosa por su brutalidad en sus operaciones y eran considerados como terroristas por el imperio. Sus divisiones y constantes disputas pronto llegarían a su fin, porque el proyecto secreto del imperio pronto estaría completado. La Estrella de la Muerte, una estación de batalla capaz de destruir planetas enteros por medio de un láser que utiliza la energía de cristales Kyber, cuyos planos originales pertenecían a los geonosianos, que habían sido dados al conde Dooku y finalmente al canciller supremo Palpatine, quien era el señor oscuro de los Sith, Darth Sidious. Una gran cantidad de recursos fueron desviados a este proyecto. El encargado del proyecto era Orson Krennic, que estaba obsesionado con su culminación, pero su gran error fue creer que había sometido a Galen Erso, un científico vital para el proyecto. Cuando ya estaba en su fase final, debía haber sido probada para destruir la base de los rebeldes una vez fuera localizada. Se supo que Galen envió a un piloto imperial afín a la rebelión llamado Bodhi Rook a entregarle un mensaje secreto a Saw Gerrera en Jedha, que lo hizo prisionero ya que sospechaba de su deserción. El imperio puso una enorme recompensa por Rook debido a la sensible información que manejaba, y esto llamó la atención de los rebeldes y necesitaban ponerse en contacto con Gerrera, y por esto rescataron a la hija de Galen, Jyn Erso, que era una vieja conocida de él. La misión sería liderada por el capitán Cassian Andor de la Alianza Rebelde, su droide y la propia Jyn Erso, con el objetivo de encontrar a Saw y al piloto. En Jedha fueron salvados por Baze Malbus y Shirrut Ingwe durante un ataque de los partisanos, que los capturaron y llevaron ante Saw Gerrera, quien le mostró a Jyn el mensaje de su padre, donde reveló que habían saboteado el arma secreta del imperio, la Estrella de la Muerte. Ocultó un desperfecto en el reactor que, al ser destruido, generaba un efecto en cadena que acabaría con la estación por completo. Para eso necesitarían obtener los planos de la Estrella de la Muerte que estaban mantenidos a salvo en el planeta Scarif. Antes de que pudieran irse,
Tarkin llegó a bordo de la propia Estrella de la Muerte y destruyó la ciudad, probando la superarma. Rook salvó a Jyn, Cassian, Baze, Chirrut y su droide y escaparon, siendo los únicos supervivientes. Se dirigieron a Idu a rescatar a Galen por orden de Mon Mothma, pero antes de lograrlo el Escuadrón Azul atacó la base y Galen murió. El grupo entonces volvió a la base rebelde en Yavin 4, donde presentaron su evidencia de la Estrella de la Muerte, que alarmó a los líderes rebeldes por su capacidad de destruir planetas enteros, y algunos recomendaron pedir la paz o desmantelar la alianza rebelde. Esto enojó a Jyn, que demandó un ataque a Scarif para recuperar los planos y luego destruir la Estrella de la Muerte, pero fue ignorada. Ella, junto a su equipo y varios otros voluntarios, se fueron sin autorización con la lanzadera imperial que habían robado previamente, bajo la señal de identificación Rogue One. Scarif estaba protegido por un escudo orbital que lograron pasar gracias a los códigos de acceso de la nave y pudieron aterrizar. Jyn, Cassian y el droide K2 se disfrazaron y se dirigieron a la ciudadela en búsqueda de los planos, mientras que el resto prepararon una distracción. Cuando Jyn lo ordenó, detonaron varios explosivos en las plataformas de aterrizaje a lo largo de la base. Después, Krennic, que recién había llegado, desplegó la guarnición imperial creyendo que enfrentaban un ataque a gran escala. También Rook intervino en las comunicaciones y distrajo más a las unidades imperiales, incrementando la confusión. El ataque rebelde fue repelido cuando los caminantes AT-ACT imperiales se unieron a la batalla y causaron muchas bajas. En ese momento, X-Wings del Escuadrón Azul aparecieron de la nada y lograron neutralizar a los caminantes. Las fuerzas principales de la Alianza Rebelde acababan de llegar. El almirante Radu se enteró de lo que estaba haciendo Rogue One y llegó a Scarif con su nave insignia, seguido posteriormente por la flota rebelde, incluido el fantasma de los espectros, mientras que la entrada del escudo tenía como guarnición decenas de cazas TIE y 2 destructores imperiales que habían recibido reportes de que la batalla terrestre había sido ganada, por lo que dejaron la entrada abierta. Cuando llegó la flota rebelde, los X-Wings del Escuadrón Azul pudieron entrar y apoyar a las fuerzas rebeldes en la superficie, hasta que finalmente la entrada fue cerrada. El Escuadrón Verde y el Dorado fueron enviados a tantear el escudo de la entrada y restablecer contacto con Rogue One, mientras que el resto de la flota mantendrían a raya a los destructores imperiales que asumieron posiciones defensivas. Sin embargo, cuando los cazas TIE fueron desplegados, repelieron a los bombarderos rebeldes que no pudieron dañar el escudo. No obstante, con los destructores sin cobertura de los TIE que luchaban cerca del perímetro de la entrada del escudo, el Escuadrón Dorado atacó uno de ellos, dejándolo deshabilitado con sus torpedos de protones. En ese momento, Radus recibió una señal de Rook, diciéndole que necesitaban destruir el escudo para poder transmitir los planos de la Estrella de la Muerte. Entonces Radus ideó un plan. Ordenó a una corbeta cabeza de martillo que se dirigiera al destructor imperial deshabilitado para después embestirlo, y con la máxima potencia de sus propulsores logró empujarlo hacia el otro destructor, siendo ambos destruidos por el impacto. Los restos de las naves cayeron en el escudo, que también sería destruido, y por lo tanto los planos de la Estrella de la Muerte fueron transmitidos y recibidos por el almirante Radus. Cuando planeaban el rescate de sus fuerzas terrestres, los rebeldes fueron interrumpidos por la llegada de la Estrella de la Muerte, que disparó a la ciudadela de Scarif para mantener sus planos en secreto, por orden de Tarkin. Este disparo acabó con Krennic, Rogue One y todas las fuerzas que estaban en el planeta. Con la evacuación imposible, las naves rebeldes empezaron a retirarse al hiperespacio y la mitad de su flota escapó con éxito, pero Darth Vader y su nave insignia emergieron y atacaron inmediatamente a las naves restantes, deshabilitando rápidamente la nave del almirante Radus, que fue abordado, pero unos pocos sobrevivientes lograron escapar en la Tantive 4, que estaba estacionada en el crucero rebelde, con Vader persiguiéndolos de cerca.
Así terminó la batalla, que fue un gran éxito para los rebeldes, pese a haber sufrido algunas bajas sensibles como el almirante Radus y su nave insignia, así como el general Merrick. El hecho de que los rebeldes tuvieran los planos de la Estrella de la Muerte significaba que tenían una oportunidad de destruir la temible estación espacial, dándole a esta batalla, que fue menor en cuanto al número de participantes, cambiaría pronto el destino de la historia de la galaxia. Con los planos obtenidos de la Estrella de la Muerte, la Tantive 4 se dirigió a Tatooine, el cual era su destino original antes de la operación de Scarif, con la esperanza de escapar de la persecución de Darth Vader. A bordo se encontraba la princesa Leia Organa, la hija de Bail Organa, uno de los líderes de la rebelión. Su misión era encontrar al antiguo maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, que se encontraba en el exilio desde la Gran Purga Jedi. Debían entregársele los planos y ser escoltado hasta Alderaan. Sin embargo, Vader logró seguirlos a bordo de su destructor imperial y al salir del hiperespacio deshabilitó a la Tantive 4 en cuestión de minutos, y luego fue atraída hasta su hangar, donde fue abordada, pero Leia logró darle los planos a R2, un droide astromecánico con instrucciones de entregarle su mensaje a Obi-Wan Kenobi, acompañado por un droide de protocolo, Tripio, que tuvieron suerte de huir en una cápsula de escape. En la superficie de Tatooine, los droides fueron capturados por yaguas, nativos del planeta, que capturaban todo tipo de chatarra para luego vendérsela a los demás residentes del planeta. De esta manera, R2 y Tripio fueron comprados por un campesino llamado Owen Lars. Mientras estaban bajo su cuidado, el sobrino de Owen, Luke Skywalker, descubrió el mensaje de Leia y quiso buscar a ese Kenobi, pensando que podría ser el ermitaño Ben, que vivía en las cercanías. Posteriormente fue emboscado por los Tusken, unos bandidos nativos del planeta, pero el propio Ben los ahuyentó. Confirmó ser el legendario Jedi Obi-Wan Kenobi, y en su casa vio el mensaje de Leia y entendió que no podía quedarse al margen del conflicto. Intentó reclutar a Luke, revelando que fue amigo de su padre, otro gran Jedi, Anakin Skywalker, quien murió a manos de Darth Vader. Inicialmente, Luke se rehusó, pero luego de volver a su hogar, que había sido incendiado, encontró los restos de su tío y tía. Sin más opciones, partió con Ben al puerto espacial de Mos Eisley, donde contrataron al capitán del halcón milenario Han Solo y a su copiloto Wookiee Chewbacca. Ansioso de saldar su deuda con el señor del crimen Jabba el Hutt, Solo aceptó la oferta de Kenobi. Mientras tanto, Leia estaba capturada en la Estrella de la Muerte, que estaba en el sistema de Alderaan, mientras que el emperador usó la excusa de la participación de Leia con la Alianza Rebelde para disolver el Senado Galáctico. Palpatine aprovechó para encerrar a muchos senadores en Coruscant, acabando con la amenaza de los rebeldes desde adentro. Gracias a que la Estrella de la Muerte era la fuerza más grande en toda la galaxia, ya no había necesidad de mantener el control de la galaxia a través del Senado. El poder del Imperio es lo único que mantenía a raya a los planetas, y la amenaza de la Estrella de la Muerte los mantendría en silencio. Pero el Emperador y Tarkin sabían que una demostración de fuerza y del poder de su superarma era necesaria, por lo que entre aquellos que ya no se encontraban protegidos por su estatus de senador, estaba Bail Organa, padre de Leia, que fue torturada para que delatara la posición de la base rebelde. Cuando la tortura no funcionó, Tarkin amenazó con destruir su planeta natal, Alderaan, y ella trató de engañarlo al decir Dantooine, donde la base rebelde había sido abandonada desde hacía tiempo. Igualmente, Tarkin ordenó la destrucción de Alderaan, que había sido siempre un núcleo de rebelión y disidencia contra el Imperio. La destrucción del planeta abarcó 2 billones de bajas civiles, incluyendo a Bail Organa, y las noticias de lo que ocurrió a Alderaan se esparcieron rápidamente, aterrorizando a muchos
mientras que esto fortaleció la determinación de otros. Mientras que el halcón milenario logró huir y llegó al espacio de Alderaan, quedando atrapado en una lluvia de meteoritos. A medida que avanzaron, sin embargo, la tripulación quedó confundida de por qué no encontraban al planeta. Kenobi sintió la pérdida de billones en la fuerza y dijo que era obra del Imperio, aunque Han Solo lo rechazó argumentando que ni siquiera una flota completa podía haber hecho esto. En este momento fueron atacados por un caza TIE que fue perseguido por Solo, pensando que podría destruirlo, pero en realidad era una trampa, porque fueron atraídos hasta la Estrella de la Muerte, donde fueron llevados a bordo. El equipo logró evitar ser capturado y liberar a la princesa Leia, pero cuando casi lograban escapar, Darth Vader los atacó y finalmente logró derrotar a su antiguo maestro, que se desvaneció, haciéndose uno con la fuerza, dándole la oportunidad a la tripulación del halcón milenario de huir de la Estrella de la Muerte. Se dirigieron entonces a Yavin 4 a entregar finalmente los planos de la superarma del Imperio. Un análisis de los planos identificó una debilidad en la estación de batalla, colocada allí por el científico imperial Galen Erso, un pequeño puerto de escape térmico que conducía al reactor principal. Un torpedo de protones disparado hacia el puerto provocaría una reacción en cadena que destruiría la estación de batalla. El general Jan Dodona informó a los pilotos rebeldes sobre el plan. Las defensas de la Estrella de la Muerte fueron diseñadas para un asalto directo a gran escala. Al utilizar pequeños cazas estelares pilotados individualmente, los rebeldes atravesarían las principales defensas de la Estrella de la Muerte, maniobrarían por una estrecha trinchera que conducía a un pequeño puerto de escape térmico y luego le dispararían torpedos de protones. Con la Estrella de la Muerte acercándose, se enviaron Y-Wings del Escuadrón Dorado y X-Wings del Escuadrón Rojo y del Escuadrón Verde para llevar a cabo el plan de ataque. Un total de 30 naves fueron desplegadas en el asalto a la Estrella de la Muerte. 8 Y-Wings del Escuadrón Dorado, así como 22 X-Wings, 12 del Escuadrón Rojo y otros 10 del Escuadrón Verde. Los cazas estelares atravesaron los emplazamientos de las torretas, destruyendo muchas a su paso. Rojo 6, Jack Porkins, fue el primero en ser destruido por la andanada de fuego de las torretas. El despliegue de cazas TIE imperiales, incluido uno pilotado por la teniente Iden Versio, devastó a los atacantes rebeldes, destruyéndolos mucho más rápido y más eficientemente de lo que habían podido hacerlo los emplazamientos de armas de la estación. Rojo 4, John Brannon, fue el primero en ser derribado por los TIE entrantes. En algún momento de la batalla, el oficial imperial Hugh Edibon, a bordo de la Estrella de la Muerte, identificó la amenaza de la estrategia de ataque de los rebeldes e intentó advertir a sus superiores del peligro. Sin embargo, el gran Moff Wilhuf Tarkin ignoró la advertencia y se negó a evacuar. Informado por el teniente Tambris de que los rebeldes estaban evitando el fuego de las torretas, el propio Vader decidió liderar un escuadrón de cazas TIE para destruir a los cazas rebeldes restantes. Este sería el único escuadrón imperial lanzado durante la batalla. El primer ataque fue realizado por un trío de Y-Wings del Escuadrón Dorado. Los 3 Y-Wings, liderados por Líder Dorado, John Vander, con Dorado 2 y Dorado 5 escoltados, intentaron disparar en el puerto de escape, pero fueron derribados por Vader. Un trío de X-Wings del Escuadrón Rojo realizó un segundo ataque en la trinchera liderada por Líder Rojo, Rojo 10 y Rojo 12. Darth Vader eliminó a Ned y Neiko, pero Drace pudo disparar al puerto de escape. Sin embargo, sus torpedos de protones no dieron en el blanco y solo arañaron la superficie. Antes de ser derribado por el Señor Oscuro, Drace ordenó otro ataque. Por su parte,
Vader sintió este poder por sí mismo y encontró que disparar contra el caza era inusualmente difícil, y su único impacto solo dejó fuera de servicio a R2, que actuaba como el droide astromecánico del caza. Cuando el Señor Oscuro se preparó para finalmente derribar al enemigo, su compañero de ala fue repentinamente derribado desde arriba. El origen de ese ataque fue el halcón milenario que salió del hiperespacio cerca de la Estrella de la Muerte. Han Solo y Chewbacca, que se creía que habían abandonado a los rebeldes antes del asalto, regresaron inesperadamente para ayudar a Luke Skywalker en su momento más desesperado. Chewbacca había estado instando a Solo a regresar, y la conciencia de Solo finalmente le ganó cuando decidió que debía ayudar a Skywalker, de quien se había hecho amigo. Distraído momentáneamente por la intervención, el compañero restante del Señor Oscuro chocó con su nave y ambos perdieron el control. El piloto del caza TIE perdió el control dirigiéndose al costado de la trinchera y chocó a Vader, alejándolo de la Estrella de la Muerte, y esto permitió a Skywalker disparar. Con la ayuda de la fuerza, los torpedos se dispararon a lo largo de la trinchera y entraron perfectamente en el puerto, mientras los dos X-Wings, el único Y-Wing y el halcón milenario se dirigieron hacia Yavin 4. Los pilotos rebeldes supervivientes incluían a Skywalker, Antilles y Dorado 3. En el puente, sin darse cuenta de su inminente perdición, el gobernador Tarkin continuó examinando la batalla mientras los técnicos contaban los momentos hasta que la estación disparara. Apenas unos segundos antes de que el superláser pudiera destruir la luna, los torpedos golpearon el reactor y la estación explotó, acabando con todos a bordo y salvando a Yavin 4. Después de la destrucción de la estación de batalla, el destructor estelar clase Imperial, conocido como Fortaleza, fue alcanzado por un pedazo de los restos de la Estrella de la Muerte que dañaron gravemente su casco. Skywalker, Han Solo y los combatientes rebeldes supervivientes regresaron a Yavin, donde llevaron a cabo una ceremonia de celebración y entregaron medallas a los héroes por su logro al salvar a la rebelión. Mon Mothma, al enterarse de la victoria, descartó permanentemente su plan de contingencia de rendirse ante Palpatine. Casi toda la culpa de la derrota recayó en Tarkin y su exceso de confianza. Había asumido que la estación no necesitaría escolta y no había lanzado ningún TIE. El único grupo que participó había sido el escuadrón que Vader había lanzado bajo su propia autoridad. De todos modos, el Gran Mog ya no estaba vivo para defenderse y el Imperio nunca se enfrentaría a los rebeldes sin explotar nuevamente su mayor número en comparación con su oponente. La destrucción de la Estrella de la Muerte fue un duro golpe para el Imperio y mostró la verdadera amenaza que representaba la Alianza para restaurar la República. La batalla de Yavin fue un presagio de la nueva era que estaba por venir y toda la galaxia empezó a usar después de la batalla de Yavin, BBY, para señalar los años posteriores a este dramático evento en la galaxia. La Alianza Rebelde se consideraba ahora una organización efectiva, por lo que más y más oprimidos por el Imperio se unieron a su causa. Pero la Alianza sabía que el Imperio contraatacaría, por lo que abandonarían su base principal en Yavin 4. Durante su preparación, Leia Organa partió en una breve misión rescatando cientos de refugiados de Alderaan, que habían estado fuera del planeta durante su destrucción y que estaban siendo cazados por el Imperio, usando Zulus como su base. Tuvo éxito y regresó a Yavin. Por otro lado, para capitalizar su victoria, los rebeldes aprovecharon la oportunidad de atacar Simon Wan para debilitar la maquinaria de guerra imperial. Han Solo lideró la misión junto a la tripulación del Halcón Milenario. Solo se hizo pasar por un emisario de Jabba el Hutt, ya que en ese momento el Imperio estaba negociando con los Hutt por recursos. Los rebeldes se infiltraron en la base, haciendo que el reactor explotara pese a los esfuerzos personales de Darth Vader de capturarlos.
Esto le dio un pequeño respiro a la rebelión para buscar un sitio adecuado para su nueva base, así como sus operaciones habituales. En ese tiempo, el emperador culpó a Vader de las últimas derrotas del Imperio, removiéndolo de su posición como segundo al mando, enviándolo en pequeñas misiones diplomáticas y revisando guarniciones imperiales. Palpatine contrató al científico Silo para crear un reemplazo cibernético de Vader. Todo esto hizo que Vader empleara cazarrecompensas como Santan y Boba Fett para encontrar al misterioso piloto que destruyó la Estrella de la Muerte, y solo Fett estuvo cerca de tener éxito, pero pudo decirle al menos el nombre de su presa, Skywalker, un nombre que le era conocido de su vida pasada. También contrató a la arqueóloga y experta en droides, la doctora Aphra, para construirle un ejército privado de droides. Vader inició una búsqueda implacable de Luke, que lo llevó al planeta Brogas Bass, que era usado por los rebeldes para reabastecerse de combustible, por lo que contaba con la presencia de varios escuadrones de X-Wings. Vader supo por Aphra que Luke se encontraba en el planeta y que uno de sus posibles reemplazos, el comandante Carvin, fue enviado por el emperador para capturar a los rebeldes, por lo que Vader fue rápidamente sin refuerzos. Cuando salió del hiperespacio se encontró con 3 escuadrones rebeldes, destruyendo 2 con facilidad. Pero Luke, que estaba en el tercer escuadrón, cargó directamente hacia Vader con su X-Wing y ambas naves cayeron a la superficie del planeta. Entonces se envió una señal al mando rebelde para informar que Vader había sido derribado en Brogas Bass y que necesitaban apoyo para deshacerse de él. Leia y la tripulación del Halcón Milenario respondieron al llamado, mientras que al mismo tiempo, Aphra, que perdió contacto con Vader, se dirigió a Brogas Bass para asistir a Vader para capturar a Luke. En la superficie, los rebeldes trataron de acabar con Vader. Un grupo de Y-Wing trató de bombardear su posición solo para que Vader arrojara rocas con la fuerza, destruyendo las naves. Luego fue rodeado por una compañía que le exigieron que se rindiera, ya que estaba superado en número, a lo que respondió que estaba rodeado solo de miedo y de hombres muertos. Destruyó los tanques con la fuerza y acabó con la infantería con su sable de luz. El mismo destino sufrió la compañía de rebeldes que llegó como refuerzo. En ese momento llegó la doctora Aphra con sus droides y logró capturar a Luke por medio del subterfugio. Pero con la llegada de Han Solo y Chewbacca, lograron huir en el Halcón Milenario. Mientras tanto, Vader fue atacado por un Speeder T-47, pero no tuvo éxito. Luego Leia y el Escuadrón Delta lo atacaron, pero pronto Vader acabó con ellos también. Leia fue la única sobreviviente y Vader planeaba usarla para atraer a Luke. Leia ordenó a unos bombarderos que atacaran su posición y acabaran con ambos, pero unos TIE los destruyeron. El comandante Carvin había llegado y la información que recibió Aphra había sido intencionadamente filtrada porque Carvin quería que Vader acabara con los rebeldes para llegar y capturar a Luke él mismo. Vader no podía permitir este desafío, por lo que atacó a Carvin y acabó con él rápidamente, permitiendo que Leia escapara y se reuniera con Han Solo y la tripulación del Halcón Milenario, que habían sido atacados por Aphra y Santan, capturando a la doctora y huyendo del planeta. La Alianza Rebelde sufrió pérdidas considerables. Un depósito de combustible, 3 escuadrones de X-Wings, 1 de Y-Wing y toda la guarnición en Brogas Bass. Sin embargo, pudieron continuar sus operaciones en el borde medio, mientras que Vader fue enviado a Shu Torun, donde la nueva reina Trios, simpatizante del Imperio, estaba sufriendo una rebelión por parte de los nobles que fue suprimida por Vader y fue restituida a su posición como segundo al mando por Palpatine. Durante la guerra de Shu Torun,
La flota rebelde se hizo con la estación abandonada de Mako Ta en el borde exterior. Sabían que Vader buscaría enfrentarlos en batalla, así que necesitarían una flota más grande. Mientras que Vader le pidió a la reina Trios de que estuviera a cargo de la operación de minado de cristales Kyber en Jedha. Leia logró reclutar a la reina Trios en la rebelión debido a su disgusto por las tácticas de Vader y luego regresó a Mako Ta. Leia y Akbar estaban convencidos de que el pueblo de Mon Cala podía rebelarse y su flota mercante era formidable y podía ser reacondicionada en naves de guerra. Esto fue lo que llevó al Imperio a subyugarlos en primer lugar. Leia, Akbar y la tripulación del halcón milenario viajaron a Mon Cala a reunirse con el regente del planeta, Dors Urtia, para transferir la flota mercante a la rebelión. Fueron interrumpidos por los imperiales, huyeron y Urtia se negó a prestarles apoyo por miedo a la retribución del imperio. Leia propuso liberar al rey Mon Calamari Lee Chart, que estaba en una prisión imperial, que solo pudo darles un mensaje apoyando al pueblo de Mon Cala para que se rebelaran, ya que murió poco tiempo después. Los rebeldes volvieron a Mon Cala con las últimas palabras del rey, pero Urtia confiscó el mensaje y los hizo prisioneros, pero no los entregó a los imperiales, ya que solo le importaba el bienestar de su pueblo. No sería suficiente, ya que los imperiales iban de camino a confiscar su flota, así que el regente mostró el mensaje al pueblo y se rebelaron. La flota logró escapar del bloqueo imperial gracias al sacrificio de la capitana Sikh Lila, que estrelló su nave llena de coacción contra el destructor imperial insignia, deshabilitándolo con la explosión, mientras que el resto de la flota Mon Calamari huyó por la brecha hacia Mako Ta. Allí, para su reacondicionamiento, Leia reclutó a la reina Trios, que puso a los ingenieros a trabajar. La moral en la base era alta. Mon Mothma dio un apasionado discurso de que su nueva flota liberaría la galaxia. Justo cuando las naves iban a hacer el salto al hiperespacio, no se movieron. Leia intentó contactar a Trios, pero se había ido a su nave. En ese momento, Vader emergió en su destructor estelar clase Ejecutor, acompañado de 3 destructores estelares clase Imperial 2. Los rebeldes se dirigieron a sus estaciones de batalla, pero sus naves estaban bloqueadas, sus armas desactivadas y sus escudos estaban inactivos. Las compuertas de sus hangares no se abrían, por lo que los cazas no podrían despegar y luchar. Era una trampa. Vader les dio tiempo a los rebeldes de unir sus fuerzas e infiltró a la reina Trios entre sus filas con el objetivo de aplastarlos en un solo lugar. Vader ordenó que todas las naves dispararan al crucero más cercano, un crucero Mon Calamari llamado Esperanza de Yavin, que fue destruido rápidamente. Luego destruyeron otro crucero, mientras Leia y el general Banwin trataban de capturar a la reina Trios, que había huido a su nave, pero la reina escapó en una cápsula. Leia y Banwin lograron descubrir que podían abrir las compuertas de los hangares transmitiendo los códigos obtenidos de la nave de la reina. El general Banwin tomó una pequeña nave e intentó transmitir los códigos, pero la nave fue destruida por unos TIE. Luego llegó el halcón milenario y Leia les explicó qué debían hacer, y se intentaron acercar al crucero del general Jan Dodona, pero Vader los atacó personalmente en su caza TIE avanzado, y solo pudieron liberarse de Vader cuando otro crucero rebelde fue destruido y solo atravesó la explosión. Lograron infiltrar a Tripio en la nave de Dodona y le explicó a Luke cómo abrir las compuertas. Luke y los pilotos de los X-Wings despegaron siguiendo a Luke, quien los designó como Rogue Squadron en honor al equipo de Jyn Erso. Se formaron detrás del halcón milenario, mientras que Luke
encendió una luz en la cola de su nave para llamar la atención de Akbar y mostrarle cómo abrir las compuertas de su crucero. Entonces, sus casas también se unieron a la batalla, mientras que solo aterrizó el halcón milenario y tomó un caza para volver a asistir a los rebeldes. En Makota, los rebeldes descubrieron cómo liberar sus naves, pero necesitarían unos códigos que estaban al bordo del ejecutor. Al mismo tiempo, más cruceros estaban siendo destruidos y todos los TIE disponibles se unieron a la batalla por orden de Vader. Entonces Leia y el general Draven tomaron la nave de Trios y despegaron hacia el ejecutor, donde Leia se hizo pasar por la reina y con sus códigos pudieron aterrizar en el destructor imperial. Vader, por su parte, iba a felicitar personalmente a Trios. Mientras los rebeldes lograron obtener los códigos, fueron descubiertos y Vader los persiguió y acabó con todos menos con Leia, que logró escapar con los códigos en un TIE. Leia casi fue derribada por Solo y Skywalker, pero ella destruyó un TIE enemigo demostrando a los rebeldes sus intenciones. Entonces Luke y Han la escoltaron al crucero del general Dodonna. Sin embargo, tomaría algún tiempo para que los sistemas volvieran a estar en línea. El general Dodonna, tratando de salvar su nave, saltó al hiperespacio mientras los destructores seguían atacando a los cruceros rebeldes. Sin embargo, Luke y Leia convencieron a Dodonna de volver a la batalla y volvió desde otro ángulo y atacó desde arriba al ejecutor, y los destructores volvieron para cubrir al ejecutor, dando tiempo suficiente para que los cruceros rebeldes encendieran sus sistemas y se unieran al combate. Pero Dodonna sabía que la batalla estaba perdida y les ordenó que se dispersaran, mientras su nave ya deshabilitada se quedaría atrás cubriendo su retirada hasta el amargo final. Así terminó la batalla y los rebeldes perdieron el 90% de sus casas, 18 cruceros y varios de sus comandantes más veteranos como Dodonna y Draven. La flota rebelde se dispersó y se les ordenó luchar por separado, sin una base en la que reunirse y sin un plan. La batalla, aunque no fue la destrucción total que esperaba Vader, fue satisfactoria para el emperador, porque los rebeldes no representaban la amenaza que anteriormente habían sido y empezarían la retirada del borde medio. Y aunque podían huir del imperio y ocultarse efectivamente, Vader prometió que no podían esconderse para siempre. El imperio estaba a la ofensiva. Tras la terrible derrota en Makota, la Alianza Rebelde no tenía capacidad para ir a la ofensiva, por lo que Mon Mothma ordenó que la rebelión volviera a sus operaciones encubiertas y por separado. La campaña del borde medio, que llevaba 9 meses hasta ese momento, se vio reversada por esa orden y su retirada fue lenta y tediosa. Y fue gracias a compañías de batalla como la Compañía Crepúsculo, que sirvieron como fuerza de retaguardia cubriendo la retirada, haciendo que cualquier intento del imperio de conquistar sistemas tomaran mucho tiempo y esfuerzo, por lo que gran parte de la flota y sus aliados pudieron escapar. Al mismo tiempo, la flota rebelde principal estuvo en la búsqueda de nuevas posibles bases de operaciones. Lo consiguieron en el planeta Hoth, y el cuerpo de ingenieros construyó la base en el transcurso de 2 años estándar, pero estuvo habitada menos de un mes antes de que se produjera la batalla. El imperio intensificó su búsqueda de la base rebelde y, como parte del proyecto Enjambre, envió droides sonda Víbora para buscar la base por toda la galaxia. El droide sonda XJ9CS-14 fue desplegado desde el destructor estelar clase Imperial 2 Acechador y finalmente localizó la base rebelde. En tierra, el comandante Luke Skywalker avistó el lugar de aterrizaje del droide sonda durante una misión de reconocimiento y, creyendo que se trataba de un meteorito, se acercó para investigar.
En el camino, Skywalker fue atacado por un Wampa nativo y arrastrado a una cueva antes de que pudiera verlo más de cerca. Han Solo finalmente fue a rescatar a Skywalker durante una fuerte tormenta de nieve, a pesar de la preocupación de sus compañeros. Más tarde, Solo y Chewbacca recibieron la tarea de investigar la pista que Skywalker encontró, lo que los llevó a descubrir la existencia del droide sonda. Al ser avistado, Han intentó destruirlo, pero el droide activó su mecanismo de autodestrucción. Tras recibir nueva información de la sonda, la tripulación del destructor estelar clase Ejecutor inicialmente desestimó los hallazgos. A pesar de la opinión del almirante Kendall Orcel de que las imágenes del generador de escudo rebelde pertenecieran simplemente a contrabandistas, Darth Vader ordenó al Escuadrón de la Muerte que invadiera el planeta. Con su ubicación revelada, la ira del Imperio pronto se desataría sobre la rebelión. El comandante de la base, el general Riekan, concluyó correctamente que la misteriosa sonda había sido enviada desde el Imperio y ordenó la evacuación inmediata de la base Echo. Simultáneamente, la princesa Leia Organa ordenó a los pilotos rebeldes del Hangar 7 que escaparan en grupos para evitar el bloqueo imperial. El plan rebelde era que todas las naves se reunieran en un punto de encuentro preestablecido. Cuando la flota de Darth Vader llegó al sistema Hoth, descubrió rápidamente que los rebeldes eran plenamente conscientes de la emboscada que habían planeado. A esto contribuyó la salida del hiperespacio del destructor estelar de Orcel, demasiado cerca del sistema. Vader estranguló a Orcel con la fuerza por su mal manejo de la situación y ascendió al capitán Firmus Pied a almirante, dejándolo a cargo de la invasión. Mientras que el general Maximilian Bierce fue puesto al mando del asalto terrestre y lideró el contingente de AT-AT y AT-ST bajo el mando de la Fuerza Ventisca. Bierce recibió la orden de destruir el generador de energía central y de capturar, en lugar de aniquilar, a las fuerzas rebeldes supervivientes de su asalto. Durante su estancia en el espacio, el destructor estelar clase imperial Tirano fue inutilizado por el cañón de iones de la base Echo, lo que permitió que el primer transporte mediano GR-75, la tormenta cuántica y su escolta de cazas escaparan sanos y salvos. Sin embargo, el puesto de avanzada Beta no tardaría en avistar a las fuerzas imperiales en tierra. Por lo tanto, fue el primer puesto centinela en ser destruido, con media docena de disparos de los AT-ST. La Fuerza Ventisca derrotó entonces a los rebeldes de la estación Echo 3T8, lo que les permitió continuar su marcha hacia la base Echo. Las fuerzas terrestres rebeldes intentaron mantener la línea contra los caminantes imperiales en trincheras recién excavadas, llenas de numerosas torretas DF-9 y de los cañones láser de la torre P1.4 FD. Pero tuvieron poco éxito debido al blindaje casi impenetrable de los caminantes imperiales. El sargento de la Alianza, Trey Calhoun, instó a sus tropas a continuar la lucha y a centrar todo el fuego en los caminantes. Una oleada de soldados imperiales también atacó al escuadrón, aunque fue derrotado. Las minas de proximidad colocadas por el personal del puesto Beta no dañaron a los caminantes AT-ST que avanzaban, por lo que la orden oficial para las tropas rebeldes fue proteger el generador de escudos. El puesto Delta pronto fue atacado por una fuerza de tropas imperiales y un caminante AT-ST. A pesar de la fuerte resistencia y la destrucción de una plataforma de artillería, el caminante no se distrajo con el fuego de las tropas terrestres en las trincheras y procedió a destruir varios emplazamientos de artillería rebelde antes de ser derribado. Como el puesto de avanzada ya no representaba una amenaza,
El apoyo terrestre imperial restante se replegó para unirse al asalto principal a la base Echo, obligando a los supervivientes del encuentro a regresar a la base. Con aerodeslizadores T-47 despegando del hangar de la base Echo para enfrentarse al ejército que se acercaba, pronto se dieron cuenta de que el blindaje del AT-AT era inmune a sus blasters. A pesar de ello, unos pilotos lograron dañar gravemente la pierna de un caminante disparándole en las articulaciones, lo que finalmente le desprendió el pie e inutilizó al caminante. Poco después, Rogue Squadron, liderado por Luke Skywalker, pudo utilizar aerodeslizadores T-47 para frenar el avance imperial. Antilles y su artillero Wes Jensen siguieron la sugerencia de Skywalker y utilizaron los cables de remolque de su T-47 para derribar un AT-AT antes de volarlo en pedazos en su estado vulnerable. Sin embargo, el aerodeslizador de Skywalker fue alcanzado por un AT-AT, perdiendo a su copiloto Dak Ralter. Skywalker inicialmente mantuvo su aerodeslizador volando, pero finalmente se estrelló y fue aplastado por un caminante. Skywalker logró engancharse al AT-AT más cercano con su cable de elevación, lo que le permitió usar su sable de luz para cortar la armadura del caminante. Luego lanzó un detonador térmico en el agujero que había abierto y otro AT-AT se detuvo bruscamente. Al estar al alcance del generador de escudos, Bierce informó a Vader que era seguro aterrizar y ordenó a las tropas de sus caminantes que desembarcaran. Tras ello logró destruir el generador, dejando la base Echo vulnerable al bombardeo orbital y permitiendo que la lanzadera de Vader aterrizara en Hoth. Con un grupo de soldados de la Legión 501, lideró el asalto terrestre mientras el resto de los rebeldes intentaba evacuar la base. Han Solo, Organa y sus droides Tripio y Artu quedaron aislados del transporte por el derrumbe de un pasillo, por lo que Solo contactó con el transporte y se dirigió al halcón milenario. Con la llegada de imperiales al hangar donde se guardaba el halcón, el carguero no pudo despegar de inmediato debido a los daños sufridos previamente, pero aún así contuvo a los imperiales que se acercaban utilizando las armas de la nave. Justo cuando Vader llegó, el halcón milenario logró escapar. Luke Skywalker logró regresar a la base Echo antes de que el Imperio la destruyera y despegó en un X-Wing, escoltando a un transporte mediano GR-75 con el apoyo de Wedge Antilles fuera del planeta. Luke decidió entonces no ir al punto de encuentro para encontrar al maestro Jedi Yoda a petición del fantasma de la fuerza del difunto Jedi Obi-Wan Kenobi. Mientras tanto, Solo y su grupo no pudieron alcanzar la velocidad de la luz debido a problemas en los motores y se vieron obligados a huir de la flota imperial por otros medios. A pesar de que la mayoría de las fuerzas de la rebelión en Hoth lograron escapar, la flota de la Alianza y el alto mando de la Alianza se dispersaron, dejando a muchos de los líderes de la Alianza Rebelde separados de sus fuerzas y sin órdenes. Los rebeldes estaban derrotados, pero no destruidos, por lo que pronto volverían a desafiar al Imperio por el control de la galaxia. Después de la desastrosa batalla de Hoth, Han, Leia, Chewbacca y Tripio lograron escapar y se dirigieron a Bespin, donde el gobernador era Lando Calrissian, un viejo amigo de él. Lastimosamente fue una trampa. Calrissian lo entregó a Darth Vader, quien a su vez se lo entregó a Boba Fett, por la recompensa que Jabba el Hutt había puesto sobre su cabeza. Vader preparó una trampa para capturar a Luke Skywalker, que había dejado su entrenamiento con el maestro Yoda incompleto, y se enfrentaron. Después de cortarle su mano, le reveló que era su padre. Eventualmente, Luke logró escapar de Bespin junto a Leia, Chewbacca, Artu, Tripio y Calrissian. Después de Hoth, los rebeldes tenían que reunirse para volver a la ofensiva, pero muchos tenían sus reservas a causa del recuerdo de la emboscada en Makotá y la idea de que pudiera repetirse otra vez.
Sin embargo, pusieron sus dudas a un lado, por lo que se reunieron en Zastiga en el año 4 de Bellé. La inteligencia rebelde descubrió que los imperiales estaban construyendo otra estrella de la muerte cerca del planeta Endor. Sus objetivos principales eran Chandrila y Mon Cala, pero tomaría un tiempo para estar completa, haciéndola vulnerable, y los rebeldes sabían que esta era la oportunidad que estaban esperando. Decidieron concentrar su flota en Zulus, planeta recién capturado, para atacar con todas sus fuerzas. Para poder hacer esto sin ser detectados necesitaban tiempo y discreción, por lo que ejecutaron la Operación Luna Amarilla, que debía ser una distracción que atraería la atención del Imperio lejos de Zulus. Sería dirigida por Leia, quien propuso la idea, y consistiría en colocar hipertransceptores en los planetas Bastille, Cecid y Haresh, que generarían transmisiones rebeldes llamándolos para reunirse en el planeta Galán para realizar una operación. Tuvieron éxito, por lo que solo tenían que esperar que toda la flota se reuniera en Zulus. Esto le dio tiempo a Leia, Luke y Lando de buscar a su compañero Han Solo, que estaba en Tatooine en el palacio de Jabba el Hutt, logrando rescatarlo y acabando en el proceso con el Señor del Crimen. Entonces, con la flota reunida, los líderes de la rebelión discutieron su plan de ataque. La estación de batalla, aún incompleta, estaba protegida por un escudo deflector ubicado en Endor. El propio emperador estaba presente supervisando la construcción, haciendo que fuera una oportunidad única. El plan consistía en dividir las fuerzas rebeldes. Han Solo lideraría las fuerzas terrestres acompañado por Leia, Luke y Chewbacca, que se infiltrarían usando una lanzadera imperial robada y destruirían el generador del escudo. Al día siguiente, en una hora determinada, llegaría la flota rebelde bajo el mando del almirante Akbar, conformada por al menos 5 cruceros estelares pesados MC-80 tipo Libertad, 4 cruceros estelares pesados MC-80A tipo Hogar 1, 10 fragatas de escolta EF-76 Nebulon B, 16 transportes medianos GR-75, 4 cañoneras clase Brahatok, 4 fragatas DP-20, 8 corbetas CR-90, 10 cañoneras X-4, entre otros cruceros Mon Calamari, complementados por cazas y bombarderos, divididos en escuadrones al mando del Lando Calrissian a bordo del Halcón Milenario, que tenían el objetivo de destruir la Estrella de la Muerte mientras la flota los cubría. Entonces, la lanzadera imperial robada logró aterrizar en Endor, con autorización del ejecutor, ya que Vader sentía la presencia de Luke. Pronto fueron atacados por imperiales y se dio una persecución de speeders, y el grupo de Han fue atrapado por Ewoks nativos del planeta, quienes los llevaron a su villa. Al inicio, los Ewoks querían comerse a Han y a sus amigos, pero pensaban que Citripio era una deidad, y gracias a una demostración de la fuerza de Luke los dejaron ir. Los rebeldes les explicaron a los Ewoks por qué estaban ahí y que los imperiales eran sus enemigos con los cuales ya habían estado luchando los Ewoks, por lo que acordaron que era el momento de atacar con el apoyo de todas sus tribus. Luke se fue para enfrentarse a su padre y dejarse capturar, siendo llevado a la Estrella de la Muerte por Vader. Mientras Han y su equipo se reunieron con el resto de sus fuerzas, dirigiéndose al generador de escudos. Con el apoyo de los Ewoks, iniciaron su ataque colocando explosivos para destruir la instalación y deshabilitar el escudo. Pero fueron sorprendidos por la Legión 501 y obligados a rendirse. Mientras esto ocurría, la flota rebelde entró al sistema y Calrissian inició su ataque, pero algo no estaba bien, ya que sus comunicaciones habían sido bloqueadas. En ese momento detectaron la presencia de una flota imperial que había estado oculta detrás de la luna de Endor y que se aproximaba detrás de ellos.
Era una trampa. Los rebeldes estaban atrapados entre la Estrella de la Muerte y la flota compuesta por 30 destructores estelares comandados por el Ejecutor, así como varios interdictores que activaron sus pozos de gravedad, negando la posibilidad de huir hacia el hiperespacio. La batalla empezó cuando los TIE y bombarderos de la flota imperial atacaron y los cazas rebeldes los enfrentaron, y Calrissian los guió hacia el Ejecutor para atraer la atención de los TIE, maniobra que funcionó. Pese a su superioridad en potencia de fuego, la flota imperial tenía órdenes del emperador de solo mantener a raya a los rebeldes en el sistema. Entonces se encendió la Estrella de la Muerte y destruyó un crucero rebelde, por lo que, aunque seguía en construcción, estaba operativa para desgracia de la Alianza. Ackbar estaba listo para ordenar la retirada, pero Calrissian sabía que pocos sobrevivirían y que tenía la esperanza de que si le daban más tiempo a Solo y su equipo, desactivarían el escudo, sin saber que habían sido capturados. Calrissian también recomendó que todas las naves atacaran a corto alcance a la flota imperial, razonando de que durarían más tiempo luchando contra la flota imperial que contra la Estrella de la Muerte. Poco después, la Estrella de la Muerte destruyó otro crucero rebelde, por lo que Ackbar estuvo de acuerdo con Calrissian y avanzaron hacia la flota imperial, que no había anticipado dicho movimiento. Ackbar ordenó que se concentrara el fuego en lugares donde los imperiales no podían repelerlos para maximizar el daño causado, logrando que varios destructores estelares fueran destruidos, como el devastador de Darth Vader, aunque el costo también fue alto para los rebeldes, que perdieron muchos cazas. En la superficie, los Ewoks se unieron a la batalla y liberaron al equipo de Solo, y los rebeldes lograron destruir un caminante AT-ST y destruyeron la instalación del escudo. Ahora, con el escudo deshabilitado, Ackbar ordenó que atacaran a la Estrella de la Muerte, y Calrissian avanzó con el escuadrón rojo y dorado, con Antilles liderando el ataque, entrando en la estación de batalla perseguidos por los imperiales. Ackbar ordenó que todas las naves concentraran su fuego en el Ejecutor para ganar algo de tiempo para los cazas. El Ejecutor fue dañado gravemente, pero también le infligió grandes daños a los cruceros rebeldes. Luego, un caza se estrelló en el puente de mando del Ejecutor, cuyos escudos habían sido derribados, matando a su comandante. El vigilancia del almirante Sloan se movió para cubrir el flanco del Ejecutor, pero ya era muy tarde, porque con la pérdida del puente de mando la energía ya no se podía controlar y la nave empezó a caer, siendo atraída por el campo de gravedad de la Estrella de la Muerte, donde se estrelló. El almirante Sloan tomó el mando y ordenó que se formaran alrededor de su nave para seguir luchando mientras se rompía la cadena de mando, y ninguna orden llegó de la Estrella de la Muerte, ya que en ese momento el propio emperador Palpatine había muerto a manos de Darth Vader cuando éste intentó matar a su hijo Luke, quien se había negado a convertirse al lado oscuro. Vader quedó gravemente herido y Luke lo llevó al hangar para escapar, mientras que Calrissian y Antilles también pudieron huir después de destruir el reactor que inició la cadena de reacción que destruiría la Estrella de la Muerte. Entonces el almirante Ackbar ordenó la retirada de la flota rebelde. Asimismo, la almirante Sloan sabía que la situación era irreversible y, con la cadena de mando imposible de mantener, ordenó una retirada al sistema Anag. La guerra había girado completamente a favor de los rebeldes. Las noticias se esparcieron a través de la galaxia de no solo la muerte del emperador, sino de la victoria absoluta obtenida por la Alianza Rebelde, que perdieron más naves, pero con la destrucción del Ejecutor y de la Estrella de la Muerte, así como la propia muerte de Palpatine, Darth Vader y Piet, la cadena de mando del Imperio se rompió. Mientras los Moff y gobernadores imperiales luchaban entre ellos por el poder, la Alianza Rebelde se alzó como la nueva república, que ahora sería recibida con entusiasmo por los planetas que se unieron en la celebración de una nueva era.
Igualmente, aunque el balance de la guerra cambió dramáticamente, aún no había terminado por completo, y el Imperio contraatacaría nuevamente. La batalla de Endor cambió drásticamente la galaxia de un día para otro. Como si la pérdida de la segunda estrella de la muerte, sus mejores naves, tripulaciones y Lord Vader no fueran suficientes. La pérdida del emperador Palpatine fue más de lo que el Imperio podía soportar. Habiendo sido estructurado en base a la dependencia del emperador para su funcionamiento. Cuando se esparcieron las noticias de su muerte, muchos sistemas se alzaron contra la autoridad, como Coruscant, la capital del Imperio, donde grandes multitudes celebraron su caída destruyendo estatuas y abrumando a las patrullas de imperiales antes de que llegaran refuerzos y la revuelta se convirtiera en una rebelión total que duraría hasta el final de la guerra. Mientras que técnicamente el control debió haber pasado a el Gran Visir Mas Amedda. Nunca hubo una sucesión determinada por Palpatine, por lo que el Imperio se dividió en varias facciones lideradas por gobernadores, almirantes y Moff. Muchos de ellos trataron de ocultar la muerte del emperador, haciendo ilegal el esparcimiento de rumores. Los rebeldes, por su parte, no pudieron pedir una mejor situación, porque nadie amenazaba a la rebelión, ahora la Nueva República. Esto sumado con la valiosa información obtenida de un ataque a una base imperial en el otro lado de la luna de Endor, llevaron a la República a poder estar a la ofensiva nuevamente, y esta vez no perderían momentum. Desafortunadamente para ellos, el fallecido Palpatine tenía un último as bajo la manga. Mientras los rebeldes se unían para presionar su ventaja y las facciones imperiales luchaban por el control. Droides mensajeros fueron enviados desde Coruscant a un grupo selecto de imperiales con el simple mensaje: la operación Ceniza debe comenzar inmediatamente. El emperador creía que si alguna vez fallecía inesperadamente, entonces el imperio no merecía vivir sin él. Lo comparó con el juego de estrategia de Shah Tez, en el que el papel de cada pieza del juego era derrotar a sus oponentes y proteger su pieza más importante, el Imperator. Si el Imperator caía, entonces las piezas del juego supervivientes habían fallado y el juego había terminado, ya que los demás no merecían continuar. Esta se convirtió en la base del plan de contingencia de arrasar con la galaxia. Huir con un pequeño remanente a las regiones desconocidas y construir un nuevo imperio. La Operación Ceniza era el inicio de ese plan de contingencia. Esta operación implicaba la destrucción total de un número selecto de planetas a través de unos satélites especiales que serían colocados sobre el planeta objetivo y luego activados, causando cambios climáticos cataclísmicos que dejarían devastada la superficie del planeta. El planeta Bardos fue el primero en sufrir este terrible ataque, aún siendo pro-imperial. Nadie estaba a salvo de este plan de contingencia y la población fue arrasada para mostrar a la galaxia que la rebelión no podía defenderla. Luego le siguieron Nacronis, Burning Con y Centrodis, convirtiéndolos en páramos desolados. Pero no todo estaba perdido, ya que aquellos que se oponían a Palpatine en vida ahora lo hacían después de su muerte. La República estaba en movimiento, habiendo obtenido fragmentos de información del plan en la base de Endor y con muchos desertores que se habían desilusionado con el Imperio debido a la operación, como Iden Versio del infame Escuadrón Infierno e Irika Kuel del Escuadrón 204 de Cazas Imperiales. Con su ayuda, la República pudo deducir de qué trataba exactamente la Operación Ceniza. El siguiente objetivo era Naboo y enviaron a Lando Calrissian y Iden para confirmarlo. Llegaron justo a tiempo, ya que se estaba librando una batalla en la capital. Leia Organa lideró a los defensores y la llegada de Lando y Iden cambió el curso de la batalla, ya que no solo deshabilitaron los satélites, sino que pudieron activar las defensas de iones de la capital y neutralizar las armas imperiales, ocasionando su rendición. La Nueva República, liderada por unidades de élite como el reformado Escuadrón Infierno de Iden,
La compañía Crepúsculo de Namir y el recientemente formado Escuadrón Alfabeto de Irika Kuel fueron enviadas a rastrear las fuerzas que conformaban la Operación Ceniza, teniendo éxito, salvando millones de vidas. La cacería de Ala Sombra por parte del Escuadrón Alfabeto fue una de sus misiones más importantes. La 204 Ala de Cazas Imperiales, también conocida como Ala Sombra, era una de las más longevas del Imperio, siendo altamente entrenada y veterana, famosa por su brutalidad en combate. Durante la guerra fueron asignados a cazar escuadrones rebeldes, siendo muy eficientes en ello. Su líder, el coronel Shakara Nures, fue visitado por uno de los mensajeros del emperador con la orden de empezar la Operación Ceniza. Ellos fueron responsables de la destrucción de Acronis, lo que llevó a la deserción de Kuel. La República asignó la cacería de Ala Sombra a Hera Syndulla, que comandaba al grupo de batalla Barma y al recién formado Escuadrón Alfabeto. Mientras tanto, Ala Sombra hizo de Pandem Nai en el borde exterior su base para realizar operaciones antirrebeldes, así como en una estación minera de gas Tivana, Orbital 1, donde tenían estacionados sus escuadrones de cazas. El gas alrededor del planeta era una defensa natural, ya que cualquier nave capital que disparara haría que se incendiara el gas, por lo que la única forma de atacar era con cazas, donde los imperiales tenían ventaja. Pero su líder destruyó todas las estaciones de comunicaciones alrededor del planeta para ocultar su posición, por lo que tampoco tendrían advertencias de ataques enemigos. La fuerza de Syndulla, después de recibir información de su ubicación, se aproximó. Kuel conocía la estrategia de su antigua unidad. Su plan era dominar la órbita con sus escuadrones, así que ella proponía encerrarlos en su base, infiltrarse en Orbital 1 para impedir que los pilotos volaran y después enviar al resto de los escuadrones de la República. La fuerza de Syndulla, conformada por una nave de asalto clase Acclamator, el Lodestar, que transportaba los escuadrones de cazas y estaba complementada por 12 cruceros y corbetas, se aproximó. Kuel lideró el ataque a través del campo de minas. Sellaron los hangares atrapando a los imperiales, pero varios lograron despegar desde las plataformas mientras los rebeldes asaltaban Orbital 1, manteniendo ocupados a sus pilotos. Todo iba acorde al plan hasta que Nures, para liberar a sus pilotos, ordenó que los escombros fueran destruidos y funcionó, pero hizo que los depósitos de gas se incendiaran, iniciando una reacción en cadena ocasionando que la base lentamente cayera hacia la superficie de Pandem Nai y se estrellara. Las fuerzas de la República iniciaron una operación de rescate en el planeta evitando su destrucción, lo que permitió que Ala Sombra huyera, pero igualmente perdieron muchos cazas, su nave insignia y a su líder Nures. Sin embargo, todavía seguían en la lucha bajo el mando de su nuevo líder, Zoran Kais, continuando la Operación Ceniza. Hera Syndulla fue enviada con sus fuerzas al sistema Cerberon, lo que le dio a Ala Sombra algo de respiro. El sistema estaba siendo disputado por imperiales y fuerzas de la República. Syndulla cambiaría el balance de poder en Cerberon, recibiendo órdenes de atacar la capital, Troid. Inicialmente se planificó como un asedio, pero fue convencida de otra cosa, un plan más riesgoso, pero que si funcionaba, atraería a Ala Sombra para que salieran de su escondite. Primero, Chaz y Kuel liderarían algunos escuadrones para despejar varias estaciones de cualquier enemigo, permitiendo que las fuerzas de la República aterrizaran en el puerto espacial el mismo día, avanzando directamente hacia el distrito capital, arriesgándose a exponer sus flancos. Mientras que los refuerzos tendrían dificultades para apoyarlos debido a que las defensas aéreas estaban intactas. La compañía Crepúsculo lideró el ataque, asistidos por escuadrones de cazas desde el aire, sufriendo pérdidas por tener que despejar e incluso destruir edificios, incluido un rascacielos con 15 pisos llenos de Stormtroopers. Mientras los imperiales atacaron con sus AT-AT y AT-ACT,
pero eran superados por las fuerzas de la República en aire y tierra, lo que los llevó a retirarse hacia un distrito con unos lagos donde tenían preparado una trampa. Unos vehículos imperiales emergieron y atacaron, provocando varias bajas a las fuerzas de la República hasta que fueron destruidos. En el área central se desarrolló el combate aéreo, donde los imperiales lanzaron todos los cazas disponibles, pero aún así las fuerzas de la República prevalecieron. Asimismo, sus unidades terrestres deshabilitaron el escudo planetario y capturaron el distrito capital, mientras los imperiales restantes huyeron. El grupo Varma tomó el control y preparó la trampa para el escuadrón a la sombra. Sin embargo, todavía quedaron muchos simpatizantes del imperio, lo que llevó a una prolongada campaña de guerrilla, mientras que Syndulla tuvo que abandonar el sistema por orden de la República para asistir en otra campaña. Eventualmente el plan funcionaría, ya que el escuadrón a la sombra llegó al sistema con un destructor estelar clase Imperial 2 y un crucero clase Fuego de Quasar. Su objetivo era destruir el crucero clase Acclamator, el Lodestar, donde estaban la mayoría de los cazas de la República, y acabar con el grupo Varma antes de irse del sistema. Su plan era usar su crucero clase Fuego de Quasar como distracción, atrayendo tantos cazas como fuera posible, lo cual tuvo éxito, y en cuestión de tiempo destruyó las fuerzas de la República. Pero antes de tener la oportunidad de ir a apoyar al destructor estelar que estaba luchando contra el Lodestar, Kuel atacó, usando un carguero que remolcaba una gran pieza de escombro, y el impacto destruyó la nave, pero Kais deshabilitó el carguero y ambos se estrellaron. En la órbita, la República estaba en desventaja, ya que el destructor estelar tenía un mejor armamento, y con Kais que logró volver al combate. Pronto, el Lodestar cayó, seguido por el destructor imperial, después de recibir aún más daño gracias a las defensas planetarias. Ambas naves se estrellaron en el escudo orbital, que no pudo resistir, por lo que terminaron impactando en la ciudad. Entonces, tanto el grupo Varma como a la sombra quedaron atrapados en Troid. Ambas fuerzas se enfrentaron en una estación minera a las afueras de la ciudad. Los imperiales esperaban encontrar un carguero para escapar, pero luego llegó la compañía Crepúsculo y atacaron, casi siendo rechazados hasta que llegó Syndulla en un crucero MC-75 junto al escuadrón Vanguardia. Kais ordenó que el carguero despegara y lanzó unos misiles para cubrir su retirada de los cazas de la República, mientras que los imperiales restantes se rindieron. Fue una victoria pírrica para ambos, porque la República capturó el sistema, pero a la sombra les devolvió el golpe que recibió en Pandem Nai, dañando las fuerzas de la República en aquel sector. Pero desde Endor, el imperio estaba en desventaja, ya que no podían restituir sus fuerzas efectivamente, por lo que a la sombra no podría participar más en la Operación Ceniza, que ya, para ese momento, había fallado, pero la cacería continuaría. Después de un periodo de consolidación, tal como la reconstrucción del Senado Galáctico en Chandrila, la nueva república estaba en movimiento, realizando campañas en los sectores cercanos. Han Solo y Chewbacca se separaron de la flota con la esperanza de liberar Kashyyyk, pero se encontraron con varios obstáculos, logrando su cometido cerca del final de la guerra. Mientras el imperio seguía dividido entre Moff, gobernadores y cualquiera que ejerciera algún cargo de autoridad, manteniendo sus respectivas áreas de influencia. Sin embargo, había dos problemas más delicados que dicha situación. Primero, el hecho de que los imperiales no sabían con quién aliarse, ya que un movimiento en falso los marcaría como traidores por parte de sus aliados, ya sea por tratarse de una facción más grande o por tener más legitimidad. Por ejemplo, el coronel Nures de Ala Sombra, que se negó a unir fuerzas con el coronel Madrigas, comandante de un destructor estelar, y otra ala de cazas, por temor a las posibles consecuencias de dicha alianza. Pero sin su apoyo, Ala Sombra fue atacada en Pandem Nai y casi aniquilada por completo. El otro gran problema eran los recursos,
para construir y mantener su activo más importante, la flota imperial que imponía obediencia a través de su potencia de fuego y su imponente presencia. Ahora que sistemas enteros estaban aislados, sus propios mundos se rebelaron contra ellos, por lo que no había recursos para responder a tales alzamientos y muchos capitanes se rindieron ante la nueva república. Por ejemplo, 2 de los 13 acorazados estelares clase Ejecutor se rindieron porque sencillamente su tripulación no podía mantenerlos. Este escenario se repetiría en múltiples ocasiones en los meses posteriores a Endor, mientras el Imperio luchaba contra sí mismo y la República acababa con las fuerzas exhaustas que iban quedando. La facción imperial que contaba con mayor legitimidad era la del almirante Sloan, quien era una oficial competente, altamente condecorada y en la actual guerra era la que tenía el cargo más alto que quedaba, después de la destrucción del Ejecutor durante la batalla de Endor, y fue quien ordenó la retirada cuando vio que la batalla había girado en favor de los rebeldes, salvando lo que quedaba de la flota. Después pudo reunir suficientes fuerzas para hacer una contendiente considerable entre los remanentes, con un acorazado estelar clase Ejecutor como su nave capital y muchos mundos respaldándola. Con la creciente amenaza de la nueva república decidió organizar una reunión entre los líderes más poderosos de los remanentes imperiales en Akiva para discutir el futuro del imperio. En el camino, Sloan se encontró a Wesh Antilles, que estaba explorando el sistema y lo capturó, aunque eventualmente escapó y envió una señal de auxilio. La reunión fue inútil ya que los imperiales solo discutían entre ellos, hasta que una multitud se reunió en protesta afuera del edificio y pronto se convirtió en una rebelión abierta. Sloan apenas pudo escapar porque una flota bajo el mando del almirante Akbar llegó y logró destruir 2 de los 3 destructores imperiales que había traído Sloan, con ella misma huyendo en el tercero. Es en este momento que emergería un misterioso nuevo jugador, el almirante Gallius Rax, de quien Sloan tenía sospechas de que tuvo algo que ver en el fracaso de Akiva. Pero Rax también era un veterano condecorado que pasó su tiempo al servicio del emperador. Rax afirmaba que gracias a sus esfuerzos se habían vuelto así de fuertes y que fue él quien hizo posible la reunión en Akiva. Ella le exigió saber por qué había filtrado la información a la República y él le dijo que fue necesario para deshacerse de sus rivales y también como prueba para ella, porque sería necesaria para la restauración del imperio, y le pidió que fuera el rostro de su movimiento. Ella accedió no solo porque era la mejor opción para salvar el imperio, sino porque Rax no era alguien que quisieras tener como enemigo. Ella iría con él, pero jamás confiaría en él, y secretamente empezó a investigar su misterioso pasado en el imperio. Las cosas parecían estar dirigiéndose a una conclusión, ya que la nueva república capturó Kuat, donde se habían construido básicamente todos los destructores imperiales. Pero además se construían y mantenían casi la totalidad de las naves capitales en la galaxia, siendo peor que la derrota de Endor, porque la nueva república obtuvo una ventaja casi absoluta, ya que podían reparar sus naves y construir nuevas. Sloan sabía que a este paso el imperio estaba acabado, así que necesitaba llegar a una tregua con la nueva república y en un futuro el imperio pudiera consolidarse para retar a la república, y Rax estuvo de acuerdo, por lo que ella solicitó conversaciones para la paz, a las que Mon Mothma y Leia Organa aceptaron. Después de un mes, Sloan partió a la capital de la república, Chandrila, con una escolta. El día para la negociación debía coincidir con el día de liberación, donde los cautivos de una prisión cerca de Kashyyyk estarían presentes. En el punto más alto de la celebración, los prisioneros sacaron armas y causaron muchas bajas, entre ellos oficiales y delegados de la República. Los prisioneros debían ser liberados como Rax tenía planificado,
Por eso les había implantado biochips. Sloan sabía que Rax habría preparado algo para coincidir con la reunión, pero no eso. Ella sabía que tenía dos opciones: morir o, en caso de sobrevivir, ser culpada por esto, así que huyó del planeta. Pero su ayudante trató de asesinarla por órdenes de Rax, pero falló. Ella consideró desagradables las tácticas de Rax, que eran similares a la de los rebeldes que tanto odiaba, y juró destruirlo. El evento manchó al Imperio, porque no se podía confiar en ellos, pero también a la República, ya que fue transmitido y muchos planetas se rehusaron a unirse por las dudas que tenían de que pudieran efectivamente proveerles seguridad. Mon Mothma resultó herida en el evento, pero se recuperó y mantuvo el control de los sistemas que ya eran parte de la República, pero necesitaba una victoria para disuadir a los detractores, y vino en la forma de la conclusión de la campaña que liberó Kashyyyk finalmente. Las fuerzas imperiales se consolidaron bajo el mando de Gallius Rax, el consejero del Imperio, que vio oportuno dejar de esconderse, culpando a Sloan por el incidente de Chandrila, mientras ella seguía buscando información de Rax junto al rebelde Brentlin Wexley, que participó en los eventos de Chandrila por culpa de los chips de Rax, así que buscaba venganza contra él. Se dirigieron al planeta en donde se estaban concentrando la mayoría de las fuerzas de Rax, pero la República también supo de esto y envió a Ackbar, el almirante supremo de la flota, con todas las fuerzas disponibles para atacar a los imperiales en Jakku. Los imperiales, que tenían un mes en Jakku, establecieron bases y una guarnición. Su flota consistía de cientos de destructores estelares clase Imperial 1 y 2, algunos interdictores y el acorazado estelar clase Ejecutor, que servía como nave capital con cientos de cazas como complemento, incluidos los remanentes de Ala Sombra. Se dividieron en 3 grupos de batalla, uno al mando del gran Moff Rand, comandando las fuerzas en la atmósfera, otro grupo al mando del general Hotnar Barrum, comandando la guarnición en la superficie, así como otro grupo de apoyo terrestre. Mientras que la flota rebelde consistía principalmente de cruceros Mon Calamari, clase Hogar 1 y clase Libertad, fragatas clase Nebulón B, corbetas CR-90, transportes GR-75, algunas naves imperiales, incluyendo un destructor al mando de Hera Syndulla, y 3 naves de batalla clase Halcón Estelar, creadas por la Nueva República, siendo sus mejores naves. Los imperiales estaban en formación defensiva alrededor de su nave capital y listos para recibir a la República, que después de analizar la situación se dividió en grupos de batalla, con Ackbar liderando el grupo principal en el espacio, mientras el teniente general Broxley y el general Tyven comandaban sus grupos en tierra. Ambos bandos iniciaron la batalla cuando sus cazas se enfrentaron, pero ya los imperiales no tenían la ventaja, aunque si sus destructores hubieran intervenido el resultado hubiera sido distinto. Pero Rax les ordenó que se mantuvieran cerca de su nave capital. Con los cazas TIE repelidos, las naves de la República avanzaron y las líneas de batalla principales intercambiaron fuego por un tiempo. Y aunque la República tenía la ventaja numérica a su favor, no podían romper la formación imperial. Los destructores abrían brechas en la formación para que su nave capital desatara todo su poder de fuego, destruyendo cruceros de la República antes de que los destructores volvieran a cerrar la formación. La flota de la República avanzaba lentamente gracias a los imperiales, que luchaban ferozmente sabiendo que era un combate de todo o nada, infligiendo muchas bajas pero sufriéndolas también. La República tenía equipos de abordaje especializados conformados por muchos eximperiales que apoyaron en el combate. El empate se rompió cuando un destructor imperial dejó la formación y se estrelló con una de las naves de batalla clase Halcón Estelar, y ambas fueron destruidas, pero una de ellas
aprovechó el hueco en la formación y avanzó. Pero la nave capital imperial la deshabilitó, aunque su objetivo era otro. Siguió avanzando y usó su poderoso rayo tractor justo cuando los cazas de la República atacaron y destruyeron los motores de la nave capital del Imperio, que estaban indefensos, por lo que ahora no tenía forma de evitar que la nave de batalla de la República la arrastrara hacia la superficie de Jakku. Mientras que la formación de los destructores imperiales se rompió y la batalla se dispersó sobre el planeta, donde los imperiales trataron de restablecer su formación pero fallaron, por lo que la batalla había terminado y la República había emergido victoriosa. Pero en la superficie algo más importante estaba sucediendo. En un observatorio secreto, los recién liberados Sloan y Brantin, que habían sido capturados por Rax, se unieron a Norra Wexley y el droide de su hijo y luego se movieron a través del observatorio para detener a Rax, que estaba por completar el plan final de Palpatine, que incluía la Operación Ceniza y finalizaba en Jakku. El objetivo era destruir por completo tanto a las fuerzas de la República como a las del Imperio, acabando con su infinito círculo de conflictos que no permitían al Imperio reunificarse ni detener la guerra con la República. En Jakku había un pozo que, una vez rellenado con artefactos Sith, causaría que el planeta explotara, acabando con todos en la superficie y en la atmósfera. El grupo logró detener a Rax antes de que culminara el plan, pero antes de morir, Rax le dijo a Sloan que tomara su nave y escapara a unas coordenadas en las regiones desconocidas donde reconstruirían el Imperio. El grupo selló el pozo y se separaron. Sloan entonces hizo lo que Rax le dijo, tomó la porción escondida de la flota y partieron a las regiones desconocidas. La batalla de Jakku había terminado. Aunque quedaban reductos imperiales que se rehusaban a rendirse, sin la flota y con la muerte de Rax ya no había una oposición unida contra la República. Por lo que Mas Amedda estaba a cargo de lo que quedaba del Imperio y firmó un tratado de paz en Chandrila conocido como el Concordato Galáctico, que disolvió oficialmente al Imperio. Quedaban algunos remanentes imperiales, pero se consideraban muy débiles. La nueva república trajo paz a la galaxia y la guerra civil galáctica terminó. Por ahora.